de Dios. Yo quiero compartir algo con ustedes y es precisamente eso, confesando las promesas de Dios, confesando las promesas de Dios, hablando el lenguaje de Dios. Y estamos en oración, estamos orando, estamos creyendo, pero tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Ahora es un tiempo de hablar el lenguaje de Dios, de confesar las promesas de Dios. Vamos a ver una dimensión que yo les voy a presentar. Yo le voy a decir algo y se lo voy a decir de todo corazón. Yo no vengo aquí a enseñar nada que usted no sabe, porque aquí se enseña la palabra de Dios. Somos del mismo concilio, creemos en la misma doctrina, estamos en la misma denominación y creemos que aquí se enseña la palabra de Dios. Yo solamente, Dios me ha enviado a recordarle cosas que ya usted lo sabe, que lo ha aprendido en este lugar. Y solamente Dios me dice, recuérdale a mi pueblo que empecemos a hablar el lenguaje de Dios. Que empiecen a hablar lo que yo hablo. Que empecemos a decir lo que yo digo. Entremos en una dimensión donde vamos a ver cómo vamos a tener poder para controlar sobre las enfermedades, sobre las relaciones personales, sobre los ataques del enemigo. Ahora es el tiempo de recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y Dios comenzó con las promesas de Él con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, pero esa promesa nos corresponde también a nosotros. Vamos primeramente a hacer una oración pidiéndole a Dios que Dios nos dirija. Y yo me voy a atrever a pedirle al pastor que suba aquí otra vez y que el pastor me lleve una oración. Yo tengo un problema. Yo no sé si usted lo ha notado, pero tiene que haberlo notado. Yo tengo un problema, que es que yo siempre que voy a predicar estoy nervioso. Todos somos así. Y yo creo que alguien me dijo, el día que tú no estés nervioso, tienes que arrepentirte. Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Pastor, yo le pido que usted nos lleve en oración por esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. Amén. Extienda su mano hacia acá, iglesia, para que oremos al Señor. Buen Dios y Padre, gracias. Tú tienes una palabra para dárnosla. Y tú nos la das a través de instrumentos humanos. Has utilizado al pastor Víctor Caballero para este día. Lo ponemos en tus manos, bajo la seguridad tuya, Señor. Y nosotros abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Tu palabra. Dale a tu siervo la unción para soltar la palabra que tú le has dado para este pueblo. Y nosotros la recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. En el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. En el verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, y es el tema confesando la promesa de Dios, hablando el lenguaje de Dios. Nos lleva a oír, y es el primer punto que yo voy a tocar. Este es el tiempo de oír el lenguaje de Dios, de confesar esas promesas.
Cuando estamos orando, tenemos dos cosas que hacer. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero también la otra parte de la oración consiste en oír a Dios, en callar un momento y esperar a que Dios me conteste la oración. Muchas veces no la contesta después, pero otras veces Dios nos habla cuando estamos orando. Enfocar nuestra fe en la palabra de Dios. El Señor ha traído total victoria en los campos de batalla. Y estamos dentro de campos de batalla. Y nosotros tenemos que empezar también a aprender a ignorar las circunstancias que nos están rodeando, las situaciones que están dentro de nosotros. Tenemos que aprender a tomar el control y ponernos a disposición de Dios. Oye, confía en la promesa que Dios tiene tanto para tu vida como para la mía. Si nosotros vemos lo que sucedió y nos habla el profeta Isaías sobre este tiempo de ayuno, ¿qué fue? Dice Isaías capítulo 58, 6 y 7, dice, es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en tu casa. Cuando veáis al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Cuando hablamos de ayuno, cuando hablamos de oración, hablamos de liberación, hablamos de desatar algo que está atado. Hablamos de algo que necesita ser liberado. Necesitamos desatar y empezar a escuchar el lenguaje de Dios para la destrucción de nuestros enemigos. No podemos si no escuchamos a Dios. Tenemos que escuchar y confesar las promesas de Dios. Hablar las cosas de Dios, las cosas que quizás son imposibles para ti y para mí. De la palabra a mí me dice, habrá algo imposible para Dios. Lo que nosotros creemos que quizás no podemos o lo que nosotros sabemos que no podemos es donde la parte donde Dios empieza a trabajar, a funcionar. Y por eso usamos lo que es el ayuno y usamos la oración. Podemos decir esto, ¿habrá algo imposible para Dios? La segunda cosa es aplicando los principios de Dios en nuestras vidas. Fíjese bien, tenemos que tomar dominio de la lengua. Y yo no estoy hablando cada vez que usted oye y predicamos y hablamos aquí de la lengua, mencionamos lo que es el chisme y la murmuración y todo eso. Yo no voy a hablar de eso hoy. Yo quiero hablar de desatar, de usar la lengua para lo que Dios la ha provisto. Dios quiere que tú confieses las promesas de Él y derrota al enemigo tomando el control. Yo recuerdo en la palabra de Dios, me lleva a Isaías capítulo 3, verso 8, algo que sucedió. Jerusalén fue destruida y Judá tuvo miedo. ¿Por qué? Dice Isaías capítulo 3, verso 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Qué sucedió allí? La lengua de ellos no lo ayudó. La lengua de ellos fue usada en contra de las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a usar nuestra lengua para hablar el poder de Dios. Usted no sabe, no se imagina, no se puede imaginar el poder incalculable que tienen nuestras lenguas. Lo que nosotros decimos, cuando hablo de la lengua, hablo de la palabra, de lo que nosotros confesamos, de lo que nosotros hablamos. Aunque Santiago dice en el capítulo 3, verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pero también dice que la lengua tiene el poder de construir y de destruir. Dice en Proverbio que hay hombres cuya palabra son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que tenemos un poder sobrenatural con lo que nosotros pronunciamos, con la lengua. Y podemos aplicar los principios de Dios a nuestras vidas solamente controlando la lengua. La lengua tiene el valor de la plata, dice Proverbio capítulo 10, verso 20. Plata escogida es la lengua del justo. Fíjese bien, mas el corazón de los impíos es como nada, no es nada. También la salvación de los perdidos depende de la lengua nuestra. Fíjese lo que dice, la salvación de nuestros seres queridos depende de lo que nosotros estamos diciendo. Mateo capítulo 12, verso 37 dice, porque tu palabra será justificado, por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. O sea, tenemos el poder para justificar, para salvar al impío a través de la palabra de Dios, a través de la lengua. Oremos para que aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, no el lenguaje del mundo. El Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hablar sus dichos, que nos enseñe a hablar la palabra, su palabra, que nos enseñe a hablar de las cosas de Dios. Yo le voy a hacer esto y le voy a recordar algo. Si nosotros vamos a la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en Génesis, ¿cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada ahí. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la tierra. Y que Dios dijo, Dios habló. ¿Quién fue que, de acuerdo a la palabra de Dios, quién desordenó la tierra? ¿Quién puso el desorden en la tierra? Cuando fue destruido Satanás y sus ángeles. Eso es lo que se piensa, se cuenta la historia. Se destruyó la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Dios nunca hizo la tierra desordenada. Nunca hizo la tierra vacía. Sin embargo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía por causa de algo. Entonces Dios, por su palabra, hizo todas las cosas. El desordenador de la tierra estaba allí también, oyendo lo que Dios decía. Hágase esto, sepárense las aguas de las aguas, hágase todas las cosas. Y Dios fue por su palabra haciendo todas las cosas. Oiga, vamos a entrar aquí en algo que a nosotros se nos olvida muchas veces. Pero Satanás estaba allí oyendo y a él no se le olvida cómo Dios hizo todas las cosas. Pero después que Dios, al sexto día que Dios hizo todas las cosas por la palabra, él estaba esperando algo más. Él estaba esperando que Dios dijera, hágase el hombre. Pero no fue así. Dios paró la palabra y usó las manos. Satanás está allí observando. Fíjese bien lo que Dios está diciendo. Satanás oye esto. Yo no quiero resaltar a Satanás aquí. A mí no me gusta mencionarlo tan bueno. El enemigo oye esto. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dice, ¿qué? Todas las cosas Dios la había hecho por la palabra. Y para y dice, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Él dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo raro.
al él oír esta palabra, él piensa, si Dios dijo que vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de él, el hombre tiene poder por la palabra de hacer la misma cosa que estaba haciendo Dios. Fíjese dónde yo lo quiero llevar a usted, a recordarle esto, que a él nunca se le ha olvidado. A nosotros sí, pero a él no. Él dice, si el hombre va a ser hecho a imagen y semejanza de Dios, va a ser como Dios, no Dios. Vamos a aclarar esto, porque Dios mismo lo dijo. Vamos a hacer un hombre conforme a mi imagen y mi semejanza, que se parezca tanto a mí, que lo que yo hago, él también lo pueda hacer. Y Satanás se quedó con esto grabado en su mente. Por eso es que, si usted no se ha dado cuenta, la cosa que Satanás más persigue es la lengua. Su mente y la lengua. Lo que usted dice es lo que él más persigue. Porque él se le ha quedado eso grabado y a nosotros se nos olvidó. Nosotros, cuando estamos en una conversación, como por ejemplo ahora, nosotros viene alguien y dice, verdaderamente la cosa está mala, esto no lo arregla nadie. Y usted y yo entramos en esa conversación y decimos verdaderamente que sí, esto no lo arregla nadie. Santiago está que no sirve para nada y esto nadie puede. Y todo lo que pasa aquí es negativo y todo lo que pasa aquí es negativo. No se arregla nadie. Y usted y yo entramos en esa conversación y yo le tengo una noticia. Estamos maldiciendo esta ciudad. Satanás está tomando su lengua y la mía para maldecir esta ciudad. Vamos a empezar a bendecir esta ciudad y usted verá cómo las cosas cambian. Vamos a empezar a declarar, Santiago está malo, pero hay un Cristo que todo lo puede. Y Santiago será para Cristo. Y declarar la palabra de bendición para nuestros gobernadores. ¿Qué están robando? ¿Qué están haciendo? Pero Dios bendícelo, Señor. Aleluya, que tu palabra entre allí al palacio, que tu palabra sea que entre a los administradores, que tu palabra sea que entre a los concejales, que sea tu palabra que entre allí y empecemos a bendecir. Y realmente se estaba haciendo esto aquí en esta mañana. Bendecir los gobernadores. Aunque no sirven, pero lo bendecimos. Porque por lo menos a nosotros nos resta hacer eso. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra obligación. Orar por nuestros gobernantes. Dios lo dice. Y fíjense si a Satanás no se le olvida nada. Cristo llega a la tierra. 40 días de ayuno, preparándose para el ministerio. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás hizo con Jesús? ¿Usted se acuerda? Si eres el hijo, ¿se le olvidó ya lo que yo le dije ahorita, que Satanás oyó que nosotros éramos qué? Semejanza de Dios. ¿Usted sabe cuál fue la preguntita que él le hizo primero? Si eres el hijo de Dios. Él no se le olvidó que Dios dijo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra semejanza. Él le dice a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan y se van a cumplir. Porque tú tienes el poder de la palabra, de declarar la palabra. Tú y yo tenemos el poder de declarar la palabra, de decir la palabra. Y si nosotros no lo creemos y Dios lo dijo, Él lo hace. Y Dios lo dijo. Y Él dice, ahora me acuerdo que en aquel tiempo que yo andaba de chismoso por ahí, oí a Dios decir, hagamos al hombre conforme a mi semejanza. Ahora, si tú eres el hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan. Y él sabía seguro que se iba a convertir en pan si Jesús decía que se convirtieran en pan. Porque la palabra tiene poder. Aleluya, la palabra tiene un poder incalculable. Lo que usted y yo decimos tiene un poder incalculable. Yo no sé dónde el centurión romano leyó esto. Porque si aparece cuando Jesús está caminando por la tierra
un centurión romano. Le dice a Jesús, mi siervo está enfermo. Pero él le hace una confesión a Jesús y le dice, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, ni te moleste en ir a mi casa. No estoy preparado para eso. Pero ¿qué le dijo? Aleluya. ¿Ves que ustedes saben? Yo nada más que estoy recordándole. Ustedes lo saben. No vaya. No es necesario que vaya. Yo no sé dónde él lo leyó, pero parece que él lo sabía de alguna manera, que la palabra de Dios tiene poder. Que el Hijo de Dios, cuando confiesa la palabra, es palabra de poder. Yo dije, ¿dónde este hombre estudió esto? Si era romano, no era ni judío siquiera. Pero le dijo a Jesús, di la palabra, porque yo sé que la palabra tiene poder. Es decir, que nosotros necesitamos hablar el lenguaje de Dios. Tenemos que tomar la autoridad espiritual. Tenemos que entrar y esta autoridad la logramos también pronunciando la palabra. Y si vamos a buscar un ejemplo en la Biblia, podemos buscar el ejemplo de Daniel. Dice en Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel tenía una situación difícil. Era parte de un pueblo que había sido llevado esclavo a otro país. Había sido Daniel sacado de su tierra, de su familia, de su hogar y había sido transportado a otro país, a otra nación. Pero allí en aquella nación, Daniel no vio que era un problema para él, sino que era un reto. Y él vio este reto como algo tremendo. La oportunidad que tuvo Daniel de pronunciar la palabra. Dice Daniel capítulo 1, versos 8 y 9, que Daniel primeramente propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Y habló, pidió, pronunció. Y a veces nosotros podemos pedir cosas y no lo hacemos, no sé por qué. Pero Daniel pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel habló la palabra. Él oró, definitivamente, pero pensó orar y acción. Yo voy a orar, oración, ora, acción. Él dijo, oro, ahora le voy a hablar la palabra que Dios ha puesto en mis labios y yo le voy a pedir que no se me obligue a contaminarme. Y Daniel pronunció la palabra. Daniel usó su lengua. No deje que la estrategia de Satanás te contamine nuestra relación con Dios. Que Satanás te ponga cosas negativas para que tú hables. No tenemos necesidad de hacerlo. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que pronunciar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos hacer y decirle a Satanás, tú ya no tienes ninguna autoridad sobre mi lengua. Tú estás derrotado por el poder de Dios que está en mí. Tú estás derrotado por el poder de Dios que está en mí. Yo hablaré el lenguaje de Dios. Por su palabra cruzaré la barrera. Por su palabra ahora siempre. Por su palabra haré cosas que tú no te puedes imaginar. Tú y yo tenemos el poder, estamos en el tiempo de oración, estamos en el tiempo de pedirle a Dios, Dios, dame tu palabra para yo hablar tu palabra. Enséñame en este tiempo a hablar el lenguaje tuyo. Hacer cosas que puedan facilitar la vida y que se cumplan las promesas de Dios para mi familia. Declarar, seré salvo. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y todo el que se me acerque también será salvo.
y pronuncio mi palabra a todo aquel que esté cerca de mí, la palabra de Dios llega a tu corazón. Recuerden, hay un derecho que tiene cada persona, cada ser humano, y es conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Declarando esa palabra, decirle como dijo Job en el capítulo 6, verso 24, enséñame y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Hermano, tú y yo podemos tener la decisión de confesar la promesa de Dios. Y ese es el mayor poder para restaurar relaciones familiares. Ese es el mayor poder para traer las familias a Cristo, para ganar esta ciudad para Cristo, para ganar esta nación para el Señor, confesando la promesa de Dios, para ganar la batalla de la lengua y comience a hablar el lenguaje de Dios. Como dice segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Que tú y yo podamos hablar el lenguaje de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Tu victoria depende de que tú seas obediente. Es muy importante la obediencia. Como dice el Salmo 35, 28. Y mi lengua habla de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Tenemos que hacer un pacto con Dios en esta mañana preciosa. Tenemos que hacer un pacto con Dios. Que tu lengua debe hablar bendición. Que cuando tú hablas tus labios, venga alguien y quiera traerte algo negativo, tú le digas, pero Dios es poderoso. Pero yo tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que puede arreglar las situaciones. Quizá las situaciones para muchos no cambien. Pero para nosotros, los hijos de Dios, como tenemos la promesa del Señor, dice que la luz, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y guardan su palabra. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La primera cosa. La segunda cosa es que tu lengua debe adorar a Dios. Adorar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. La otra cosa que debemos hacer, que tu lengua todo el día le dé gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Debe de tomar la ofensiva para acabar con las acechanzas del enemigo. Aleluya. No obstante así, por eso la palabra en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, nos habla de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, aún así, lo primer paso que tú y yo, todo creyente, ha tenido que dar es confesar a Jesucristo como su Salvador. Hablar la promesa de Dios. Si confesare con tus labios. Quizá aquí hay alguien hoy que no ha hecho esa confesión. Y hoy va a ser el día de tu oportunidad. Dios te trajo aquí por un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí por un propósito. Y es para que Dios te trajo para enseñarte y decirte que lo primero, hay personas que tú le hablas, dicen, sí, yo tengo a Dios en mi corazón, pero Dios dice que además de tu corazón debe confesarlo, debe hablarlo, debe pronunciarlo. Si no lo pronuncia, Él puede estar en tu corazón, pero Él te está diciendo de lo más profundo de tu corazón que hable mi palabra, que cumpla y hable mi promesa, que crea en lo que yo te estoy diciendo, dice el Señor, que crea. Hay 5 principios y yo voy a terminar con esto. 5 principios que yo quiero compartir con ustedes. 5 principios que me llevan a la palabra de Dios. El primer principio se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 38. Y dice, el primer principio se trata de la dádiva. Dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ese es el primer principio, el principio primero de dar. Cuando Dios te pide, es porque te quiere dar. Si no, Él no te pidiera. Dice la Biblia, dad y se os dará. Aquí no es el principio de guarda y va a tener ahorro. Aquí es da y va a tener más. Ese es el primero. El segundo principio se encuentra en Oseas capítulo 14. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Se trata de la oración, de los ruegos, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Se trata de suplicarle, llevar toda súplica del Señor. El tercer principio es Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiar y entender que tenemos una protección para cada uno de nosotros, que tenemos la promesa de la protección de nuestro Señor. Y el cuarto principio, en Salmos 84:11, que dice, porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no te quitará el bien de los que le andan, no le quitará el bien de los que andan en integridad. O sea, que tú tienes tu escudo y tu fortaleza. Por eso el salmista decía, Jehová es mi escudo y mi fortaleza. ¿A quién temeré? Jehová. Y el último principio, que es muy importante, está en Marcos capítulo 9, verso 23, que dice, Jesús dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Creer realmente. Creer que las cosas alrededor nuestro no están como yo quiero, pero creer que Dios tiene el poder para resolver todas las cosas. Que Dios está con nosotros siempre. Y si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Quién podrá? Recuerda esto. Recuerda esto. Siempre recuerda lo que Satanás nunca se le ha olvidado. Que tú y yo podemos pronunciar su palabra. Podemos pronunciar la palabra. Podemos creer, aleluya, confesar la grandeza de Dios. Y así será hecho. Iglesia de Dios, te animo a que este año, empecemos a creer la promesa de Dios. Que este año 2015 no lo veamos como un año de problemas, sino como un año de reto, como un año donde pronunciamos la palabra, donde pronunciamos la palabra. La palabra de Dios me dice a mí que el cristiano va a ir de victoria en victoria. Que tú y yo somos cabeza y no cola. Que tú y yo siempre estamos adelante y no detrás. Entonces, ¿por qué podemos participar? ¿Por qué queremos participar en esas conversaciones donde nos traen conversaciones de cosas negativas? Si la cosa no va a cambiar, si la cosa no es tan buena, pero eso quiere decir que Dios está hablando. No es que la cosa es tan mala, quiere decir que la iglesia, Dios le está diciendo a la iglesia, métete más conmigo y verá mi gloria.
Verá que yo sí puedo resolver todos los problemas que el hombre nunca podrá resolver. Y si nosotros creemos, Jesús dice, para el que cree, todo es